Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Esta es la parte número 7 de el cáncer o el pecado es un cáncer. Y queremos entrar un poquito más en detalle, ¿no? Cómo Dios nos ama, pero también cómo nosotros en nuestro mismo pecado nos caemos nos vamos hundiendo, ¿no? Entonces esta noche vamos a hablar de cómo está creciendo la inmoralidad en la sociedad. Y puedes verlo cómo, cómo la sexualidad se ha estado desviando y ha impactado el corazón y ha estado como partícipe en el caos que estamos viviendo. No puedes ver alguna serie, a una película porque se ha adentrado tanto a la sexualidad. Personalmente, estoy viendo cosas muy antiguas donde yo sé que no va a tener sexualidad. Está llegando el punto donde cuando le adelantas en el botón de adelantar ya no se ven. Y se está llegando al punto es que ya es muy difícil estar alejado de ese punto donde nos están bombardeando con contextos sexuales en todos lados, ¿no? En las redes sociales, en la escuela, en la televisión, en la música, en lugares, las marchas, donde vayas, siempre hay algo donde hacen alguna relación a la parte sexual y donde viene un impacto hacia nosotros. Entonces, esta parte llega a impactar a muchos y muchas personas pueden decir, ¿no?, que esto es libertad, ¿no? Y antes de adentrarnos en la palabra, aprendí un poco o miré algo que me dejó en shock y quiero compartirlo, ¿no? Porque tiene una importancia sustancial. En 1936, hace casi 100 años, hace casi 100 años, bueno, exactamente hace 90 años, J.D. Omen, y si J.D. Owen escribió un libro llamado El sexo y la cultura. Déjenme decirles algo un poquito de él. Él escribió el libro en 1936, era inglés y tenía un gran conocimiento y también era un antropólogo en la Universidad de Oxford y en Cambridge. Tenía, pues ahora sí que estaba en lugares donde con un buen renombre y hubo un espacio porque estuvo yendo en la guerra, pero después que regresó a trabajar y empezó a escribir el libro donde habla sobre el sexo y la cultura y donde emprendí. Y esta parte donde tenemos la observación y de una parte antropológica, un punto distinto de lo que podemos ver el día de hoy. Lo que él escribió, les puedo dar una idea, lo que dice un poquito. Dice que el efecto de sexo antes de de ser antes de casarse siempre traen un impacto en la cultura. ¿Entiende lo que digo? El efecto del sexo, y eso puede decir que cosas que no tienes que hacer y cosas que sí se tienen que hacer, ¿no? Cuando la sociedad tiene muchas prohibiciones y la cultura crece. Entonces dice que se, cuando cambias a una sexualidad, una libertad de sexualidad, siempre trae un colapso en la sociedad 3 generaciones después. Siempre entienden esto. Como
palabra de Dios es real y punto. Entonces, él estudió 86 tribus en la civilización. 86. Las 6 mayores civilizaciones que él estudió fueron los babilonios. Y si no entendían, eran un impacto. Los griegos, los romanos. Muchos conocemos los romanos y aún tenemos evidencia en la sociedad actual de los romanos. Anglosajones, los ingleses. Entonces, él tomó estas sociedades predominantes y otras pequeñas o sociedades pequeñas, y él encontró que en cada una o cada caso, en esas 86, históricamente, cuando había una responsabilidad en su sexualidad y cuando la sexualidad se mantenía en el matrimonio, la sociedad crecía y crecía en, en muchísimas áreas. Pero también descubrió que en cada una de esas culturas, cuando empezaron a empujar por tener una sexualidad o libertad en la sexualidad, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado en muchas áreas de su vida, de su sexualidad. Y la sociedad empezó a empujar por esta parte. Y la ley empezó a tener permisos y las personas empezaron a tener sexualidad en esa um, libertad de tener la sexualidad que ellos quisieran. Después de la tercera generación, estas sociedades colapsaron. Eso fue lo que él encontró. Está en el libro con mucho detalle. Por eso se lo recomendamos que lo lean. Pero es interesante para mí es que en Levíticos, en capítulos 18, 25. Y estas son las leyes que les da el Señor a los israelitas. ¿Ok? Entonces Dios les da toda una lista. Pero llegamos a esta parte. Dice, debido a que toda la tierra se ha contaminado, escuchen, porque la tierra, porque hubo una explotación sexual permitida, actualmente genera y empieza a tener un impacto en la tierra que está sucediendo. Y dice, debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. ¿Entienden esa parte? La tierra los va a vomitar. Podemos entender cómo en la sociedad, cuando empieza a haber una permisividad en la sexualidad, empieza a haber un declive y la sociedad empieza a perderse. Y estaba escrito en Levítico que estas van a ser las consecuencias por operar en esto libertad o libertinaje que te estás dando. Aún así sea salvo o no sea salvo, la palabra de Dios es real. Y históricamente está documentado de que confronta la verdad de esta escritura. Entonces es importante que identifiquemos. Entonces, ¿tú crees que con eso en mente, que la sexualidad es importante para nosotros y para Dios hacia nosotros? Y es algo que Él espera que nosotros mantengamos fiel como su pueblo. Hay muchas cosas que nos permitimos en el cuerpo de Cristo en general. Tenemos gente
que no sigue los principios que Dios nos puso para nuestro matrimonio y operan fuera de esas líneas que el Señor nos mantiene y están compartiendo el evangelio, están predicando, estás haciendo cosas. Entonces, y no hay corrección y no le recuerdan de la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros en amor podamos corregir, no condenarlos, pero es mencionar en amor. ¿Sabes? Si estás haciendo algo malo, la ley nos dice, la palabra del Señor nos dice, la Biblia nos dice que tenemos que estar manejándonos dentro de sus estatutos. Entonces, es importante mantenernos dentro de los estatutos. Por ejemplo, les voy a dar uno. Ahorita el engañar o ser lujurioso o manipular a las personas para ver si puedes obtener algo de ellos. Y puedo decir muchos ejemplos, pero no voy a hablar. No voy a hablar del alfabeto, de la comunidad del alfabeto, sino todas las violaciones. Y es importante para Dios. Entonces, cuando Él creó a Adán y a Eva y los hizo una sola carne, creó algo que los cubría. Él es lo más importante humano en la tierra, en la creación. Es sagrado. Tú entiendes que el matrimonio con o sin o sin salvación está es un sistema que el Señor puso y el enemigo ataca al matrimonio. Aún así las personas no sean salvas. Dicen, el divorcio es más del 50% en estos momentos. Conozco personas en esto, que pastores que se han divorciado, se han dividido de la iglesia y han empezado en diferente iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucho impacto en la sociedad debido a los divorcios. Entonces, todos podemos pasar con muchos problemas y hay consecuencias a violar el mandato que el Señor nos puso en base al matrimonio. Y nosotros como creyentes necesitamos tener la mente de que no vamos a violar lo que el Señor nos ha puesto en sus estatutos. Y más cuando lo haces con vicio, porque sabes que lo vas a tener algún beneficio. Entonces, cuando hay un abuso físico o cuando tú engañas a alguien, vas a tener grandes problemas. Pueden ser problemas que hablen, que entiendan estas situaciones impactan gravemente a las personas. Y no vengo aquí para condenarte o señalarte, no, simplemente para que veas, entiendas cómo por la gracia del Señor puedes ser libre y puedes seguir caminando. Esto no es para condenarte o juzgarte, no lo malentiendas, pero tienes que entender cuán importante es para Dios. Y necesita asegurarse y necesita traerse a la mesa. Entonces la lucha contra el pecado sexualmente, es muy diferente ante los demás. Te voy a enseñar eso por qué. ¿Ves? La Biblia dice, ponte toda la armadura para que puedas estar frente al fuego del enemigo. ¿Verdad? El diablo va a huir de ti. Si estás enojado, no pelees, no te enojes. Son batallas, ¿verdad? Pero ¿saben qué dice de
del de la tentación sexual. Dice, corre, huye, vete. Vete muy lejos de esa persona. Esa es una batalla en la cual no te vas a poner a batallar. Dice, vete. ¿Por qué? Somos débiles. La carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Y podemos caer en la carne, en la tentación. Y más cuando empiezan a endulzarte el oído. Y se supone que tenemos que volar, irnos corriendo cuando esa tentación venga hacia nosotros. Tentaciones sexuales. Hace mucho tiempo, hace muchos años, mi esposa tenía una amiga con una amiga en la iglesia. Y éramos buenas personas, pero un día y vino a la casa esperando por Jessica y aprendí la puerta y digo, no, ¿está Jessica aquí? Le digo, me iba a verla aquí. ¿Y saben qué? Le cerré la puerta. No le cerré la puerta, pero escuchen, no voy a dar espacio para el enemigo, para ningún malentendido. Puedes ir a tu carro, puedes ir a otro lugar. Cuando Jessica me dice que la deje pasar es diferente, pero solo porque ella venía a la iglesia y nos conocíamos, no significa que voy a bajar mi guardia. Necesitas poner atención, especialmente en los lugares de trabajo. Lo bueno para mí es que yo estoy en construcción y no tengo que preocuparme por eso. Cualquier cosa. No hay mujeres tratando de seducir hombres. No, hay puros hombres. Pero muchos deslices pasan en el trabajo. Demasiados. Si estás en el trabajo y si te quedas y te pones muy amigo con alguien, deberías de pararte, porque esa es una bandera roja, porque accidentalmente pudiste irte muy lejos o estás tú permitiendo que porque bajaste tu guardia y estás yendo demasiado lejos. Dices, muchas personas pueden decir, ¿estás poniendo barreras o no? Y puede que te vayas al lonche y compartas cosas con esas personas. ¿Estás prestando atención o no? Porque el enemigo no tiene problema tomarse su tiempo para engañarte y llevarte a que tú violes los principios que Dios ha establecido en tu vida, en tu matrimonio. Recuerden, el enemigo va a hacer todo lo posible para que tú tengas esos deslices. Vamos a 1 Corintios 16. Dice 1 Corintios 16, 18. Run away from sexual immorality. I love it. Instead of listing them all out, 6, 18. Dice, huyan del pecado sexual. 1 Corintios 6, 18. Huyan del pecado sexual. En cualquier forma. De cualquier forma. Cualquier cosa. Puede que sea algún pensamiento. Así que la sexualidad inmoral puede vivir en tu mente. Buscando en tu teléfono cosas que no deberías estar viendo. Escuchando personas ser lujuriosa. Cualquier cosa en que sea algún pensamiento, alguna acción visual o escrito.
cualquier cosa estás leyendo, que estás viendo, que estás pensando, todos esos son inmoralidades sexuales. Y lo dice en la palabra. Y luego dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto como al cuerpo como este. Entonces no tienes que estar jugando en esa área de tu vida. Y Jesús lo dijo, si tú tienes lujuria en tu corazón, ya cometiste adulterio. Cada otro pecado que el hombre puede cometer está fuera del cuerpo, pero cuál es inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. Encuentro interesante. ¿Sabes que tu cuerpo es el templo del Señor? ¿Tú sabes que lo has recibido desde un cuerpo como un regalo? En el 19 nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces Jesús pagó por tu vida, una vida de servicio, una vida para prepararte como su novia. Y la sexualidad inmoral en todas estas cosas, como mente, escuchar, visión, están violando ante Él. El Espíritu Santo vive dentro de ti y mira todo lo que tú ves, escucha todo lo que tú dices y escucha lo que tú estás escuchando y puede ver tus pensamientos como un rollo. Es importante que entendamos que no es por este grupo, aquel grupo, es enfocarte en ti mismo, enfocarte en tus propios problemas, en tus propios pensamientos, en tus propias tentaciones. Presta atención a las cosas alrededor de ti, que muchas de las veces y quieren llevar con esa carnada y llevarte a condiciones inmorales. Es serio esto. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Dice así: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Si su voluntad es de que tú seas santo y te mantengas alejado de todo pecado sexual, esto te indica que la santidad está afectado por los pecados sexuales. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Te compró con el precio de su sangre. Entonces tienes que buscar primero su reino y su ley y su amor y estar recto y mantenerte santo. Y para mantenerte santo necesitas estar alejado de todo conducta sexual. Entonces, todos, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirán en santidad y honor. Entonces, cuando tú corres, vas a tener el control. Cuando tú estás ahí jugando con las tentaciones, tú no tienes control. Tú crees que porque estás mostrando alguna fortaleza y no vas a caer. Y tú crees que puedes tener un control, pero solamente te estás engañando a ti mismo. El diablo te ha engañado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera puedes salir corriendo de la tentación. Aún has estado jalado por tus propios deseos y tu propia lujuria y tu propio pecado. Que cada uno de ustedes dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como
viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Ven, nunca engañen. Dice, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con sus esposas, porque el Señor toma venganza de de todos esos pecados, como ya los hemos advertido solamente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Entonces, aquellas personas que están jugando con la inmoralidad sexual están rechazando a Dios. Es personalmente hacia Dios. Y es personalmente a las personas que tú amas, porque estás violando eso que te dieron, el respeto. Y si no estás haciendo nada mal, no tendrías nada que esconder, ¿verdad? En mi computadora no hay un código de acceso, ninguno. Cualquier persona puede entrar a ver. Cualquier persona que pueda abrir mi computadora pueden verlo. No hay mi hijo, mi esposa, cualquiera. Tengo mis... Entonces, es importante ver qué tenemos que hacer. Es importante mantenerte libre y no estar ocultando nada, porque yo soy contento con lo que estoy haciendo, porque prefiero correr de esas cosas antes de que sucedan, porque tengo control. Romanos 6, 12 al 13. Dice, no permitan que el pecado controle la manera que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida eterna. Entonces recuerden, no dejen que su cuerpo sea utilizado como un instrumento de pecado. Eso no especifica alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿qué puede decir? Que todas están incluidas. Pueden entender cómo estaban viendo. Hubo una persona que del presidente, estaba oliéndole el cabello a una niña, una joven. Y muchas personas estaban haciendo cosas feas, ¿no? Como diciendo, eso estaba raro, ¿no? Digo, se me miraba raro, ¿no? Entonces, muchas de las veces esto pasó, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso no era una política, era en base a una realidad. Entonces, eso es lo que hizo pasar. Pero había una perversión ahí. Y a lo mejor él no miró cosas o partes del cuerpo, pero a lo mejor estaba llenando una perversión al estar oliendo, ¿verdad? Pero cuando tú usas algún cuerpo, un miembro de tu cuerpo, con eso estás queriendo tener una violación, estás teniendo alguna violación porque estás haciendo que una parte de tu cuerpo está pecando. ¿Qué pasa con tus manos? Con tu dedo, con tu nariz, todo. Entonces, hay muchas personas aquí, ¿no? Que también, o cuando abrazan. Y solamente rompe mi corazón cuando eso sucede. Porque tú ni siquiera hiciste algo inapropiado, pero
Cualquier espíritu que tú tienes la hizo sentir diferente. A lo mejor no necesariamente fue un acto en el estar abrazando, sino cómo tú lo agarraste. No sé, posiblemente haya sido algo, ¿no? Pero ha sucedido muchas de las veces durante los años. Y eso es usar tu cuerpo de una forma en la cual puedes incomodar a otra persona, ¿verdad? O cuando estás usando tu cuerpo, ¿no? Cuando estás tomándote fotos, estás mandando videos. Cuando empiezas a hacer cosas donde estás mostrando más allá, tratando de verte bien para a una respuesta lujuriosa de las personas, buscando personas que solamente busquen y te vean como un objeto sexual. Esa parte también es importante, aunque no parezca, pero todo esto puede impactar, ya que eso puede impactar lo que piensan las personas. Entonces tú puedes estar teniendo esa carnada hacia las personas para que caigan en pecado. Entonces tienes que identificar este tipo de cosas en tu vida porque el enemigo las usa para mantenerte lejos de la santidad con el Padre. Entonces el enemigo usa estas cosas para mantener tu santidad en posiblemente en peligro. Vamos a continuar. Dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, en el bautizo, nos unimos a Él en su muerte? Dice, pues hemos muerto, fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder del Padre glorioso, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Saben? Una vez escuché una persona que compartía y dice, ¿sabes que toda tu vida está en prueba para el cielo? Vamos a ver qué vas a hacer. Tenemos la mentalidad en el mundo que quieres o no, en todos los momentos hay pruebas. Estamos viviendo en pruebas. Entonces, ¿por qué poner en riesgo por permitir que ese tipo de pensamientos nos mantengan de estar cerca de donde el Señor quiere que estemos? ¿Por qué poner en riesgo? No hay nada que valga la pena poner en riesgo de ir al cielo. Nada, nada, ninguna persona, ninguna cosa. Pero no te das cuenta de eso, no entiendes esta parte. La complejidad de nuestra vida es una gran prueba y no lo entiendes, porque si lo entendieras, no lo hicieras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si mueres, va a haber consecuencias, claro está. Entonces, vamos a primera de Pedro 2:11. Dice así, queridos amigos, así como a todos, le dice a todos, dice amigos, dice que ya que son extranjeros y residentes temporales.
Entonces, aquí tú perteneces y no perteneces. ¿Verdad? Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. El alma y los deseos. Los deseos en sí es deshonroso. Si yo estoy casado y estoy deseando a otra persona, ya estoy deshonrando porque estoy deseando estar con otra persona. Si mi esposa ve que está viendo a alguien impropio, lo está deseando, está pecando. Eso no es santo. Puedes estar atraído. Puedo ver a alguien que estoy atraído, pero tengo 0 porque he tenido, por la gracia del Señor, he encontrado que me he mantenido en un lugar donde no me quiero poner expuesto, donde no pueda tener 0 un deseo. Entonces tengo que poner mi radar donde no caiga. Con eso puedo mantenerme alejado de cuando tenga alguna tentación. ¿Por qué? Porque todo empieza con un deseo. El deseo en sí solo está mal. Dice, procuren llevar una vida ejemplar. Dice, que luchan contra el alma. ¿Por qué cuando estás luchando contra el alma? Estás luchando contra ti mismo o contra tus pensamientos. Entonces, cuando tienes deseos, mentalmente estás luchando. Y esa es una bandera roja porque tu mismo deseo te hace luchar internamente. Si vas a preguntarle a alguien, te aseguro que la respuesta va a ser no. Realmente sí va a ser. Cuando imagínate, tú dices, si está bien hacer esto o aquello, pero cuando tú estás deseando algo, en tu corazón sabes que está mal. Entonces tienes que traérselo al Señor y rendírtelo al Señor. Entonces no trates de hacerlo a ti mismo buscando esa respuesta en tus fuerzas, porque eso te va a llevar a caer. Busca en el Señor y el Señor te va a mostrar el camino, te va a mostrar la respuesta. El Señor te va a decir las cosas. Entonces, los consejos que puedes encontrar en el mundo te van a llevar a perderte. Pero los consejos que puedes encontrar en Dios, esos consejos te van a llevar a la vida. Y con eso se van a quitar las excusas, porque con eso vas a llegar a buscar al Señor. Te va a llevar el Señor a un lugar donde vas a encontrar claridad en tu camino. Escuchen. Corran. En Proverbios 5, 3 al 8 nos dice. Dice, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno. ¿Sabes qué es lo importante aquí? Cuando leo esto, dice, yo sé que es falso, pero es un ejemplo. Entonces, cuando personas, un ejemplo, ¿no? Si tú eres un 10 en tu cuerpo, vas a ser un 0 en tu personalidad. Perdón, si eres... sí, 0 en tu personalidad. Entonces, ¿qué quiere decir?
que esa persona no va a tener buena personalidad con nadie. Pero si a lo mejor eres un 5 de cuerpo, tienes un 5 de personalidad, hay un equilibrio, ¿no? Personas dicen, eso es un ejemplo, ¿no? Pero imagínate una persona bien guapa que esté toda amargada y te lleve a estar solamente estar pecando. Sigamos leyendo. Dice, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen derecho a la tumba. Don't go near the door of her house. Dice, pues ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Y recuerden, esta parte lo está diciendo Salomón. Te está diciendo, corre, huye, porque esta mujer te va a atrapar y tú vas a pagar un precio muy caro. Eso es algo que pensamos de forma mental. Queremos tomar la ventaja de la gracia, que creemos que todo se nos perdona. Y que entiendo que la gracia es tan complicada y porque está tan difícil lo que capitalizamos. Pero la gracia es como cuando tomas ventaja de alguien de formas que no deberían de ser. ¿Ok? Entonces, mi pensamiento se me fue. ¿Ok? Entonces usamos la gracia como una salida para el pecado de cuando deseamos qué hacer o decidamos qué hacer. Eso es como escupir en la cara de Dios. Te voy a decir cómo es. Cómo muchos de los pecados son irreparables. ¿Cuántas de personas que conoces en general, salvos o no salvos, cuando alguien engaña, hay un divorcio y una demanda, y tú crees que esos niños van a ser iguales? No importa lo que los papás se perdonen, algo se hizo que no se puede deshacer. Hay consecuencias al pecado y muchas de las veces no puedes romper ese tipo de soluciones. Algunas veces estás tan negado, tan ciego de las cosas que quieres, pensando que vas a encontrar gracia en el otro lado, pero no. Y no te das cuenta que es un dominó que te va a caer encima y nunca vas a ver lo que va a venir. No hay una zona gris. No hay cosas que tienes que dejar. Sí. ¿Quieres tener un matrimonio libre de problemas? Tienes que presentarte a ti mismo como una mujer o un hombre con integridad y honor. Y con eso ser atractivo y te vas a mantener firme manteniéndote en los principios de Dios. Eso sí es como vas a ser atractivo o atractiva para alguien. Y vas a tomar la batalla contra el enemigo lejos. Y bueno. Y a lo mejor y vas a tener a lo mejor otro tipo de problemas, ¿no? Pero ya no sexuales. Esperemos que hayas aprendido algo esta noche. Te bendecimos y que pases una excelente semana. Bendiciones.